todo aquel que conoce al Señor no es perfecto, hermanos. Es decir, que aunque ciertamente ellos lo han mostrado con los hermanos de Macedonia, puede hacerse aún mejor. Puede hacerse aún mejor. Por lo tanto, hermanos, la perfección a la que los cristianos han sido llamados, la cual aún no se ha alcanzado, no evita que el apóstol Pablo los exhorte a perseverar en ellas. Y quiero detenerme un poco más en esto, porque hay muchos errores en esto. Hay gente que piensa que pues el cristiano sigue en sus pecados y entonces por lo tanto va a tener como una cierta vida mediocre. Hay otros que hablan y que piensan que el cristiano es perfecto, lo que se conoce como la doctrina del perfeccionismo, que también es herejía. Pero hermanos, hay un balance que se encuentra en las Escrituras y que lo hemos hablado varias veces. Hay un estándar y ese es Cristo. Y ese estándar no mengua. Ahora, hermanos, aunque es verdad que el pecado mora en nosotros, aunque es verdad que hay debilidad en nosotros, es nuestra responsabilidad perseverar en ese estándar. La iglesia nunca ha sido llamada a pasividad en cuanto a la santificación. Si el corazón de alguno de los creyentes está diciendo, pero es que la santidad tiene que ver más que no pecar, es verdad, pero no menos. Y si ese es el estándar con el que se quiere quedar para seguir practicando cualquier pecado, se está desviando de la ortodoxia, se está desviando de la verdad. Es momento que examine su corazón y que sepa que lo está endureciendo tanto. ¿Por qué? Porque aunque el apóstol Pablo sabe que ellos lo han mostrado con los de Macedonia, aunque ellos saben que lo han hecho bien, aún sabe el apóstol Pablo que puede ser mejor. ¿Por qué? ¿Quién es el ejemplo para el apóstol Pablo? Jesucristo. Jesucristo. Y entonces él con todo amor les dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Creyentes de Tesalónica, ustedes han sido capacitados y enseñados por Dios para amarse con amor fraternal. Y es en este amor fraternal unos para con otros que deben de abundar más y más. ¿Por qué, hermanos? Por una frase que decimos a veces como cliché. Porque ponemos nuestros ojos en Cristo, porque sabemos quién es nuestro Salvador. Por favor, hermanos, ¿cómo le ruego al Señor que estas palabras que se forman cliché en verdad entren en nuestro profundo de nuestro corazón y nos quebranten? Porque cuando decimos que miremos a nuestro Cristo, a nuestro Señor, el estándar es muy alto. Y ese es el estándar al que la iglesia de Cristo está siendo llamada. Un estándar que es sido capacitado por el Espíritu de Dios, porque es verdad, no vamos a llegar en este mundo, antes de que seamos glorificados, no vamos a llegar a esa perfección, pero ese es el estándar al que la iglesia ha sido llamada. De tal manera que lo que quiero hacerles ver cuando pasamos por estos textos, que cuando nuestro corazón por causa de la caída y por causa del pecado con el cual aún luchamos, y como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En verdad damos gracias a Cristo Jesús, quien nos ha capacitado, como lo dice en el siguiente versículo, por el Espíritu de Dios para mostrar a este mundo que la obra de Cristo es suficiente a pesar de nosotros, de nuestras debilidades, incapacidades y todas las necesidades, porque Cristo es Señor. ¿Saben algo, hermanos? Esta es una de las situaciones que la mayoría de iglesias reformadas no quiere admitir, que el pueblo de Dios es santo y que el Espíritu que mora en medio de ellos y dentro de ellos es santo. Y es por eso que se desvían rápidamente y se esconden detrás del conocimiento. Y entonces sacan a todos sus teólogos y hacen su mejor argumentación para justificar. Por esto puedo vivir en pecado y ser cristiano. Saben, es triste, porque hay allá afuera personas, como dice un hermano,
más congruentes, rechazan al Dios Santo y viven en congruencia con su pecado. Que todos estos que se quieren llamar reformados y que aman su pecado y no lo quieren abandonar. Aquí el apóstol Pablo está hablándoles de que esta perfección que no ha sido alcanzada, aún deben de perseverar en ellas. O como dice William Hendrickson, esta admonición será siempre oportuna, por cuanto en esta vida ningún cristiano llega al ideal de la perfección ética. ¿Qué está diciendo este hermano? ¿Qué dijo cuando escribió su comentario? Esta amonestación a la iglesia de Tesalónica era tan necesaria como lo es en este tiempo. Esa perfección ética no ha sido alcanzada y por lo tanto es nuestra necesidad seguir exhortándonos a perseverar, porque eso es lo que es bueno delante de nuestro Dios, porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios, porque eso es bueno. Hermanos, yo pienso en las personas que todavía están estudiando ahorita. Y sé que también hay muchas justificaciones para no hacerlo, pero bueno. El deseo de quien está estudiando y quizás tenga 5 materias, es que en esas 5 materias pues tenga 100 o 10 o A, como quieran llamarlo, la mejor calificación, ¿verdad? Y sus familiares lo van a motivar, sus padres, si son pequeños, esfuérzate, estudia, prepárate. Y ese pequeño o joven se va a esforzar por tener esa calificación. Y quizás no va a alcanzar tener de las 5 o de las 10 materias o de las 50 que va a tener en toda su vida, siempre hay, siempre 10. Pero yo no veo congruente a nadie que le diga como padre o como hermano o familiar, ni te esfuerces porque de todas maneras ni vas a llegar. Bueno, yo sé que existe esa clase de insensatez en el mundo, pero un creyente que le diga eso a su hijo, ni estudies tanto, no te esfuerces tanto, porque pues finalmente ni vas a llegar a tener 10 en todo. ¿Para qué? Eso es insensato, hermanos. Y sin embargo, en la iglesia de Dios lo escuchamos constantemente, pero es que el creyente no es perfecto. Es verdad. Pero ¿qué haces con esto que las Escrituras empuja para que el creyente siga avanzando en la santificación? Y hermanos, nada más para que podamos ver el peso de esto. Esta región de la cual habla el apóstol Pablo, Macedonia, era una región bastante considerable, como se los mostraba al inicio de la carta. Y esta región de Macedonia incluía varias iglesias, por ejemplo, la iglesia de los filipenses, los hermanos de Berea. Y si ustedes recuerdan el capítulo 1, versículo 7, bueno, desde el 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Y aquí vuelve a mencionar a los de Macedonia. Y dice que todos los hermanos que están por medio en toda Macedonia han recibido de su amor. Son testigos del amor de Dios en el cual han sido instruidos. Hermanos, no les está diciendo poca cosa. De hecho, hermanos, esta es una de las cosas, como decía uno de los hermanos, que nos redarguye fuertemente. Porque no tienen los medios, ni los recursos, ni las tecnologías, ni el avance urbano que tenemos ahora. Y él está diciendo en toda esta región, como si dijera en toda la región del centro del país, su amor es conocido, es decir, en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, en toda esta zona del centro de México, su amor es tan grande que es conocido. En esto abunden más y más. Y uno se siente redarguido. Porque muchas veces no se dice así de nosotros como iglesia. A pesar de que tenemos muchas otras maneras que providencialmente Dios ha dado a la iglesia para que su amor sea conocido. Y puse esto en contexto, hermanos, porque siempre habrá quien diga eso es exagerado. Bueno, eso está escrito. Eso es lo que está escrito. Yo no lo escribí. El apóstol Pablo les está diciendo que en este amor que se ha mostrado para todos los de Macedonia, en sus persecuciones, en su ignorancia,
en sus carencias, en esto abunden más y más. ¿Por qué, hermanos? Porque en eso sabrán que somos hijos de Dios y que conocemos a Dios, en que nos amamos unos a los otros como hermanos. Y uno ve este versículo de hoy y ¿qué puede aprender, hermanos? La necesidad de seguirnos estimulando unos a otros al amor y a las buenas obras. Nuevamente este principio, el estándar ha sido puesto, nuestra debilidad es real, no vamos a llegar a la perfección en esta vida, pero ¿cuál es nuestra labor en lo que llegamos a estar con el Señor? Esforzarnos y animarnos y perseverar para que el día que estemos delante de nuestro Señor, Él pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Para que podamos llegar con nuestra cabeza alzada y decir, Señor, hice todo lo que me mandabas en toda mi debilidad, en toda mi incapacidad. Hice lo que era agradable delante de ti. Me he esforzado hasta lo sumo por amar a mis hermanos. Y esto es lo que el apóstol Pablo está llamando a esta iglesia a perseverar. Así que vemos que el apóstol Pablo les dice que el amor que Dios les ha enseñado, que ellos han mostrado para con los de Macedonia, en este amor abunden más y más, hermanos. Pero ahora también los va a instruir en cómo este amor debe de verse reflejado para con el mundo. Algo que también ha sido para mí muy instructivo, porque muchas veces olvidamos que el amor de Dios en nuestras vidas como creyentes también debe de verse reflejado en la manera en la que vivimos aquí en esta tierra. Dice el versículo 11 al 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y aquí vemos una de las enseñanzas más claras y prácticas de cómo el amor de Dios luce para los que están allá afuera. Y hermanos, en esto la iglesia ha errado, ha habido extremos equivocados por no entender claramente lo que la Biblia nos enseña o cómo nos instruye a vivir en este mundo. Aquí los de Tesalónica son instruidos a ser sumamente diligentes en vivir una vida tranquila, ocupada en sus asuntos. Acompáñenme nuevamente al versículo 11. Dice, y que procuréis. Y aquí es una vez más donde nuestra traducción no ayuda del todo. Porque la palabra procuréis quita el peso de lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Es una palabra que quiere decir buscar diligentemente o buscar ambiciosamente. Si uno entiende lo que la palabra del apóstol Pablo está utilizando en el original, toma otro sentido cuando nosotros lo vemos. De hecho, las Américas lo traduce así, con ambición, buscar con ambición. Ahora, ¿por qué está usando esta palabra el apóstol Pablo y pareciera una, olvidé cómo se dice, pero está hablando de buscar ambiciosamente o esforzarse diligentemente y luego habla de tranquilidad? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que está diciendo? Hermanos, esta es una enseñanza sumamente puntual para la iglesia de Tesalónica y también para nosotros, hermanos. Porque si en verdad queremos vivir agradando a Dios en todo, ciertamente, hermanos, hemos de aprender a cómo vivir en nuestra vocación. Voy a usar esta palabra de aquí en adelante, vocación, y es una palabra que tiene que ver con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y quiero ponerles un ejemplo rápidamente. Hay quien Dios ha llamado o su vocación es como nuestros pastores al ministerio. Pero hay quienes han sido llamados a trabajar o diligentemente ser empleados. Hay quienes han sido llamados o su vocación es al deporte. Hay quienes han sido llamadas a quizás hermanas que han sido llamadas a mantenerse en soltería sirviendo a la iglesia de Dios. Hay quienes han sido llamadas, hermanas, a hacer ayudas idóneas para sus esposos,
quienes trabajan en sus empresas. Ahora, estas vocaciones son particulares para cada creyente y también cambian dependiendo de nuestra edad. Hay jóvenes que están siendo llamados en este momento a ser preparados en cuestión de lo profesional y del carácter para servir y trabajar en una empresa. Hay jovencitas que están siendo llamadas o han sido llamadas para prepararse en su vocación como adulta. Entonces, lo que este texto nos está enseñando, les está diciendo a los de Tesalónica, es que ellos busquen con diligencia tener tranquilidad, es decir, ocuparse de su vocación. ¿Por qué? Porque no todos han sido llamados a consagrarse al ministerio. Porque no todo creyente, todo hermano ha sido llamado a ser pastor. Porque no todo creyente ha sido llamado a ser un diácono o ser misionero. Y eso no implica que como no es el mismo llamado, su vocación no es tan santa ni digna de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Ahora, hermanos, esto es donde requiere para nosotros sabiduría y que nos ayuda a vivir en este mundo, hermanos. Porque esta iglesia estaba errando en esto. Como lo vamos a ver más adelante a partir de los versículos 13 y también en la segunda carta, la iglesia estaba demasiado inquieta porque sabían que el Señor viene pronto. Pero nuevamente, una mala enseñanza tiene una mala práctica. De tal manera que el apóstol Pablo tiene que pasar tiempo tratando de corregir lo deficiente, como también se lo mandó a Timoteo. Ahora, ¿cuál es lo deficiente de esta iglesia? Que por causa de un mal entendimiento de la venida del Señor, muchos hombres estaban siendo negligentes en su vocación. Habían dejado de ser responsables con lo que Dios los ha llamado y empezaban a ser problemáticos en la iglesia de Dios. Muy probablemente estaban siendo entrometidos en lo que no les tocaba. Quizás estaban siendo cargas, como lo vamos a ver en el último versículo de este. Así que Pablo tiene que recordarles que el amor que Dios ha enseñado a su iglesia es completamente contrario a lo que ellos están viviendo. Porque si ellos no son diligentes en su llamado, en su vocación, en su profesión, entonces van a ser carga, van a ser tropiezo y van a ser vituperio. ¿Qué está pasando? No están creciendo en santidad. No están reflejando al Dios Santo. No están viviendo como lo que Dios quiere. ¿Y por qué tiene que ver esto con el amor, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo está tomando el amor y está aplicándolo de esta manera para con los creyentes? Porque, hermanos, el amor que Dios muestra siempre es un amor sacrificial, hermanos. Siempre es un amor abnegado, es un amor que no busca lo suyo, sino que constantemente se está sacrificando de su propio beneficio para buscar el beneficio de los demás, de los que los rodean, de sus familiares, amigos, compañeros. Ahora, por eso, hermanos, dije, esto es donde muchos de nosotros somos redargüidos, porque a veces decimos, no, yo sí tengo amor para con mis hermanos, pero olvidamos el amor y cómo éste luce para con los de allá afuera. Bueno, el amor a los de Tesalónica está siendo llamado a que sean diligentes en perseverar en su vocación. A que ellos perseveren, como lo dice nuestro texto, en tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. A tener tranquilidad, sabiendo que en esto es en lo que Dios te ha llamado y en esto tienes que ser sumamente diligente porque esto glorifica a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el creyente deja de vivir o qué pasaba con los de Tesalónica?
Si los de Tesalónica estaban demasiado inquietos porque decían ya el Señor va a venir, entonces el trabajo es vano, que no es un error únicamente de los de Tesalónica, hermanos, históricamente ha pasado. Ha habido muchos grupos que se denominan evangélicos que por causa de la venida del Señor han dejado de trabajar, han dejado sus negocios, han traído crisis en sociedades, errando, pensando que conocen la fecha, negando las escrituras y su veracidad, que el Señor dijo que nadie sabe ni la hora ni la fecha, y bueno, ellos se esfuerzan y cometen este mismo error. ¿Qué pasa con esto? Hay vituperio al nombre del Señor, hay incongruencia entre la profesión. Decimos que somos de Cristo, decimos que el amor de Dios está en nuestros corazones, pero con nuestros actos nos volvemos carga para esta sociedad. Somos tropiezo para los del mundo y vituperamos el nombre del Señor. ¿Y dónde está entonces el amor de Dios? Ahora, aquí es donde uno tiene que ser honestos, hermanos, porque quizás para muchos de ellos era el pretexto ideal para otro tipo de pecados: murmuración, chismes, holgazanería, cosas con las que todos los hombres batallan. Falta de carácter masculino, falta de integridad en sus vidas. No, pues ya viene Cristo, ¿para qué me esfuerzo? No, mira, yo sirvo al Señor. ¿Y qué haces? Bueno, pues yo muevo las sillas, limpio el local y ¿por eso no trabajas? Bueno, es que estoy consagrando mi vida al Señor. Estás justificando tu holgazanería. Estás justificando tu falta de masculinidad bíblica. No estás teniendo amor para con el de afuera, porque tu vida es vitupero y tropiezo para ellos. Así que la irresponsabilidad de varios creyentes por un mal entendimiento de cómo deben de vivir en tanto que nuestro Señor viene, y el desempeño de lo que Dios demanda en sus vocaciones hacía que el testimonio de los creyentes fuera puesto en duda. Ahora, hermanos, regresemos y recapitulemos. ¿Por qué la santidad, por qué el amor y por qué la obediencia no pueden ser separados? Imaginen a un creyente en Tesalónica diciendo que él ama al Señor, pero está siendo negligente para proveer lo necesario a su familia. Hermanos, está desobedeciendo los mandamientos de Dios. No está amando a su prójimo. No está amando a su esposa ni a sus hijos. Está siendo egoísta. Está desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Y cómo puede decir que crece en santidad si no obedece lo que es claro y evidente para él? Así que esto tiene que ser corregido por el apóstol Pablo. Hermanos, están actuando de manera correcta en el amor unos para con los otros. Abunden más y más en esto, crezcan más y más en esto. Pero hermanos, hay que corregir en su manera en cómo se están dirigiendo con el mundo. Porque las circunstancias en las que están viviendo y la manera en la que se están dirigiendo en sus negocios, en sus trabajos, de hecho dice el apóstol Pablo, trabajen con sus manos de la manera que os hemos mandado. Era un mandato. ¿Y qué está dando por implicación? Que están dejando de trabajar, que esto es agradable a nuestro Dios, que el hombre ha sido llamado a trabajar con sus manos y lo están dejando de hacer. Está corrigiendo algo que tiene que ser corregido y da una razón bastante importante. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Nuevamente, hermanos, si nosotros decimos que amamos a los de allá afuera, pero somos negligentes en lo que Dios nos ha llamado, nuestro amor es incongruente, es imperfecto. Y ese amor imperfecto no tiene nada que ver con la santidad de nuestro Dios. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que estamos dando un mal testimonio a aquellos que no conocen a Dios. Estamos dando un mal testimonio de lo que es el verdadero cristianismo. Estamos dando un mal testimonio de lo que decimos es el cristianismo bíblico.
Estamos siendo incongruentes, deficientes. Porque si nosotros queremos ser bíblicos, o si los de Tesalónica tenían que ser bíblicos, ¿qué tenían que hacer? Bueno, pues el apóstol les dice, procuren tener tranquilidad y ocúpense de sus negocios y trabajen con sus manos, para que sean de manera honrada delante de los hombres. O como dice nuestra confesión de fe, hablando de las buenas obras, para que adornen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Dios nos ha mandado. El que roba no robe, sino que trabaje. Y que trabaje lo suficiente aún para dar para las necesidades del que necesita. Nuevamente, el estándar es alto, hermanos. Esta es la santidad a la que Cristo nos ha llamado. Él les tiene que recordar que la manera en la que se desempeñan en sus labores debe de ser tal que no tengan necesidad de nada. De nada. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Es muy probable que su manera negligente de desempeñarse incluso estaba causando carencia en sus hogares. Por eso les dije, hermanos, mientras uno aprende esto, estudia este tema, hermanos, uno es redarguido y uno se da cuenta cuántas cosas malas se hacen en las iglesias. Cuántas cosas malas se hacen en lo que se conoce como el evangelicalismo contemporáneo. Porque ellos son llamados a trabajar con sus manos de manera que no tengan necesidad de nada. Entonces es probable que su negligencia fue tal que había necesidad y había vituperio al nombre del Señor. Y hermanos, ¿qué aprende uno de esto? Porque quizás una área de ellos estaba bien, ¿verdad? El amor para con los hermanos. Pero ¿cómo se ve ese amor para con los de afuera? ¿Cómo luce tu diligencia? ¿Cómo estos creyentes de Tesalónica se estaban comportando al tratar de decir que porque el Señor venía ya no tenían que trabajar y tenían que dejar sus responsabilidades o su vocación ya no era necesaria? O lo voy a decir literal, como mucha gente dice en nuestra época, es que me dedico al Señor y sus familias abandonadas. Y sus matrimonios deteriorados. El amor de Dios siempre se ve reflejado en la manera en la que estamos viviendo y obedeciendo a Dios, hermanos. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. El mandamiento de no hurtar trae por implicación trabajar. Si tienen duda de eso, vean al apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 28, aplicándolo. El que robaba ya no robe más, sino que trabaje. El mandamiento tiene por implicación la diligencia del trabajo, porque esto no vino por causa de la maldición. El trabajo le fue dado a Adán incluso antes de la caída. Así que, hermanos, recapitulando, el apóstol Pablo llama a los creyentes de Tesalónica a abundar en dos aspectos. El amor que Dios les ha dado, el amor que Dios les ha enseñado para con los hermanos y el amor que se ve reflejado en cómo vivimos para con los de afuera. Hermanos, esta es lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la santificación. No hagamos cosas místicas. No hagamos cosas místicas. Porque hasta el día de hoy la gente toma libros de teólogos y se tratan de hacer expertos pensando que conocen muchos de estos teólogos cuando su vida es reprobable aún por los de afuera, por su falta de trabajo y provisión siquiera para su familia. Reprobable. Pero ellos creen que tienen autoridad porque conocen algunos libros. Bueno, que muestren su piedad por sus obras, por su conducta, por su sabia mansedumbre. Para terminar, hermanos, quiero dar dos aplicaciones de esto.
Hemos aprendido, como lo decía, que el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica que es el Espíritu de Dios que mora en ellos, que les ha enseñado qué es el amor fraternal, a perseverar más y más. Y que de la misma manera, hermanos, los creyentes deben de esforzarse en trabajar con sus manos, en sus negocios, y hacerlo de manera que esto glorifique a Dios. O como dice la Biblia de las Américas, con buscarlo con ambición o diligentemente. Y hermanos, recordando nada más eso, la palabra utilizada implica nuestros afectos por completo. Y se los digo esto, hermanos, porque ahora quiero llevarlos a la aplicación de esto. Crezcamos en el amor de los unos para con los otros, hermanos. Así como Pablo instruyó a los de Tesalónica que abunden más y más, hermanos, esta iglesia tiene como característica, porque el Espíritu de Dios mora en ustedes, que se aman unos para con otros. En esto abunden más y más, hermanos. En esto abunden más y más. Miren, hermanos, no podemos decir que hemos pasado tiempo suficiente meditando en 1 Corintios 1:13, sino hasta que estemos con el Señor, hermanos. Es una realidad. Si en verdad nosotros queremos aprender a reflejar a Cristo, entonces necesariamente, así como las bienaventuranzas han sido parte de nuestras meditaciones ahora familiares y en nuestro tiempo de intimidad con el Señor, también lo tiene que ser 1 Corintios 13, hermanos. Porque de lo contrario, como dice este capítulo, no seremos sino un címbalo que resuena, o un címbalo que retiñe. Miren, hermanos, lo que está describiendo el apóstol Pablo en 1 Corintios es básicamente lo que Cristo hizo por personas como nosotros. Un amor que no buscó lo suyo, un amor que no fue jactancioso, un amor que no busca lo propio, que no se envanece, un amor que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta. Hermanos, seamos honestos. Cuando uno mira este texto y mira la manera en la que nos desenvolvemos con nuestros hermanos y nos desenvolvemos con las personas que están a nuestro alrededor, hay una gran carencia. Más en una generación completamente egoísta. Hemos sido enseñados en una generación egoísta. Estudio por mi propio bien. Llevo una carrera para mi propio beneficio. Practico un deporte porque es para mi bien. Emprendo algo para mi propio beneficio. Hago esto porque es bien para mí. E incluso, hermanos, esa es una de las banderas de la psicología. Cuídate a ti mismo, procúrate a ti mismo. Bueno, hermanos, todo eso es completamente errado, no tiene nada que ver con nuestro Señor. Porque tenemos que ser muy sencillos como niños. Las Escrituras nos dice que nuestro Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Que siendo Dios tomó forma de siervo, que siendo rico se hizo pobre. Entonces, ¿qué tienen que ver mis actos egoístas de perseguir mi propio bien y de ser tropiezo a mis hermanos? ¿Qué tiene que ver con Cristo todo aquello que se opone a lo que Él hizo? Nada, hermanos, nada, nada. Y nuestro amor debe de ir en aumento y debe de ser mutuo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando uno es el único que quiere servir y servir, como decía uno de los hermanos, hay aquellos cristianos que quieren servir todo el tiempo y solo servir y solo servir y solo servir y nunca quieren ser servidos. Hay un problema en ellos. ¿Cómo van a dejar que sus hermanos se ejerciten en servirlo? Porque hay tanto orgullo en el corazón del creyente que él quiere ser solo el que sirva, el que sirva, el que sirva y el que sirva.
cuando el mandamiento es servirnos unos a otros. Hay el otro que no quiere servir para nada, que quiere ser servido y que llega a la iglesia. Es que esta es una iglesia falta de amor, porque nadie me dio una silla, porque nadie me saludó, porque nadie me preguntó cómo estoy, porque nadie le interesa y solo quiere ser él la fuente de amor y quiere él ser el que reciba amor, el reciba amor, el reciba amor. Hermanos, estos dos extremos son equivocados. El amor que Dios ha dado por el Espíritu Santo en el cual somos instruidos es un amor recíproco. Que tanto yo estoy dispuesto a servir y amar a mis hermanos, como estoy dispuesto a ser amado y servido por ellos. Aunque esta generación nos diga, no, ¿cómo me van a servir ellos? Bueno, el ejemplo lo tenemos con el apóstol Pedro y el Señor Jesucristo, cuando quiere lavar sus pies. Nuevamente, a la ley y al testimonio. Si nuestra mente dice algo por causa de la corriente del mundo, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice las Escrituras? Vemos al Señor Jesucristo enseñándole esto a Pedro. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo lo hizo así. Y vemos a los apóstoles sirviendo a la iglesia. Hermanos, somos llamados a crecer en este amor de unos para con los otros. Ahora, ¿por qué el amor fraternal? ¿Por qué amor fraternal? Porque, hermanos, nuestra generación es uno que tiene el amor por la familia en un estándar hasta acá. No, cuidado, esta es mi familia. O sea, yo amo a mis hermanos, pero mi familia es acá. No es correcto, hermanos. Eso no quiere decir que vamos a menospreciar a nuestra familia. Eso quiere decir que nuestro amor por nuestros hermanos debe de crecer de tal manera como vemos a nuestros familiares. No que digamos, no, es que primero está mi familia. No, primero están tus hermanos. Nuevamente, a la ley y al testimonio. Señor Jesús, allá afuera están tus hermanos y tu madre. Hermanos, por favor, no con esto erremos y entonces tratemos ahora nuestra familia con menosprecio, porque eso no es bíblico tampoco. ¿Dónde está el amor para con nuestro prójimo, para con los de afuera? No digamos, tú no eres creyente, por lo tanto no te voy a amar, porque en eso también erramos muchas veces. Está diciendo que nuestro amor por nuestros hermanos debe de crecer. Ahora, hermanos, aquí es donde debemos de ser honestos. Muchos batallan con esto. Y entonces mi hermano va a saber esto de mí, y entonces ¿a poco él me puede conocer? ¿Y a poco él me va a atender? ¿Y a poco? Sí, hermano, es tu hermano, vas a pasar la eternidad con él. Es tu hermano, acostúmbrate a amarlo. Por favor, no convirtamos esto en un cliché. Miren, una vez, para los que fueron a las conferencias, el hermano Joel Vicky hablaba de este amor y de los diferentes grados que había entre los hermanos y cómo había nivel 1, 2 y 3, y no me acuerdo con claridad todos. Pero había hermanos a nuestro alrededor que son tan íntimos, que normalmente para muchos es su cónyuge, son tan íntimos que saben todas sus debilidades, necesidades y están al pendiente de ellos. Pero que también había hermanos así en la iglesia, y él hablaba de hermanos así en la iglesia. Tú puedes decir, cada uno de nosotros debe de examinarse. ¿Puede decir esto nuestro corazón? Yo tengo hermanos así, que puedo hablarle quizás a las 2 de la mañana con una crisis que tengo espiritual y que puedo decirle, necesito que ores por mí, porque mi debilidad está siendo grande. O que no quiero decirle a nadie, no vayan a juzgar. No vayan a pensar que soy demasiado débil. Pero si le hablas a tu familiar a las 3 de la mañana, me duele demasiado la muela, me puedes decir qué tomar, pues es mi tía. Pero no le puedo hablar a mi hermano para decir, por favor, llevo toda la noche luchando con dudas en mi corazón, viene Satanás y me estás zarandeando en mi mente. ¿Puedes orar por mí, por favor? No he podido descansar. O tengo una decisión muy importante que tomar y no tengo claridad en qué hacer. ¿Puedes orar por mí? Este amor es el que debe de crecer, hermanos. Que en este amor debe de abundar más y más. Un amor abnegado, un amor que no se envanece, que no es jactancioso, que no busca lo suyo. En todas nuestras relaciones, hermanos, en todas nuestras relaciones, en todas nuestras vocaciones, como padres, hijos, empresarios, en todos ellos debe de abundar más y más.
Segunda aplicación. Seamos diligentes en nuestra vocación. El mal entendimiento de nuestra vocación como cristianos ha causado muchos vituperios al nombre del Señor. No quería mencionarlo antes, pero lo mencioné. Muchos de nosotros salimos de iglesias en donde malamente se enseñaba que por causa de servir al Señor tienes que abandonar a tu familia, prácticamente. Esto pasa muy común en las iglesias carismáticas y pentecostales. Es decir, tú ocúpate del Señor y malamente dicen, y Él se ocupará de tu familia. Aunque hayas tanta negligencia en proveer lo más básico y necesario. Y hermanos, no lo estoy exagerando. Yo estuve muchos años hasta que el Señor me salvó y salí de esta iglesia al poco tiempo, en una iglesia en donde literalmente todos los hombres estaban tan entregados, digo entregados entre comillas, al servicio de la iglesia, a la limpieza y todo lo que requería, y sus familias tan abandonadas, sus esposas tan llenas de amargura, sus hijos tan rebeldes. Eso no tiene nada que ver con la voluntad revelada de Dios. Pero hermanos, hay el otro extremo. Porque hay en las iglesias un mal entendimiento de lo que esta tranquilidad se refiere, hermanos. Esta tranquilidad no quiere decir pasividad, ni tampoco quiere decir mediocridad. Y esta es una exhortación para muchos de nosotros jóvenes. Porque la mayoría de los jóvenes tiende a ser muy pasivo o mediocre. Y creen que el trabajo fuerte y duro y difícil y cansado, no, pues ¿para qué hacerlo si mi reino no está en esta tierra? No, pues mi reino está en los cielos. Perfecto. ¿Cuánto estás aportando para el reino de los cielos? ¿Cuánto de las riquezas que Dios te está dando? Ahora, ¿cómo vas a tener riquezas si no trabajas? ¿Cómo vas a glorificar a Dios si eres pasivo o si eres mediocre o si eres incluso flojo? No, a mí no me hables de levantarme temprano. No. Pues ¿para qué si la gracia abunda? ¿Qué? Qué horrible pasividad y pecaminosidad. Hermanos, miren, ya no anoté el nombre, pero le decía a mi esposa que estuve meditando estas cosas ayer y yo espero tengan tiempo de buscarlo. Históricamente, cuando Dios ha despertado a su iglesia, a su palabra, de la misma manera que la iglesia es santificada en su palabra, los creyentes son santificados en todas sus áreas. Y esto quiere decir que hermanos han sido sumamente diligentes en sus labores profesionales, que sus riquezas han llegado a ser tales que han quedado marcadas en la historia porque han sido tan abundantes que ni siquiera la gente puede entenderlo. Ahora, hay un hermano que estaba estudiando, que estaba leyendo al respecto de él y olvidé su nombre, pero fue muy conocido en los Estados Unidos. Parece ser que es en la época de Jonathan Edwards, no recuerdo bien la época, pero este hombre fue tan próspero porque él entendía que la vocación del creyente que no ha sido llamado a ser pastor, ha sido llamado a glorificar a Dios con sus labores por medio de su disciplina y su entrega a los negocios, que llegó a ser tan próspero en los Estados Unidos, que la mayoría de sus riquezas eran para el reino de Dios y él solo se quedó un porcentaje, lo cual era enormemente grande, y avanzaba el reino de Dios. Ahora, ¿un hombre puede hacer esto con pasividad y con flojera? No, hermanos, no. Las industrias no se hacen en la cama, no se hacen en la mente. El trabajo no se forja sentado, hermanos. Y muchos hermanos aquí testifican de eso. El tener un negocio no se formó mientras uno estaba acostado en el sillón viendo a qué hora llegará. Es una realidad, hermanos. Requiere esfuerzo. Ahora, ¿por qué les digo este ejemplo, hermanos?
Porque el cristiano no debe de ser llamado a mediocridad. Seas un empleado como yo, o seas un empresario, debe de testificar de tu amor para con los de allá afuera, de tal manera que no tengas necesidad de nada y aún puedas dar para las necesidades de esta iglesia y del reino de Dios, que son grandes, grandes, abundantes. Misioneros, pastores, locales, gastos. En verdad son grandes, son grandes. Los hermanos que administran la economía de esta iglesia lo saben. Yo participo en la administración de la iglesia de Toluca, una iglesia más pequeña. Los gastos son grandes, hermanos. Como ejemplo, nuestra iglesia en la Ciudad de México, nuestros hermanos, por la gracia del Señor, tienen un nuevo local hoy. La renta, hermanos, no es pequeña. Y si los hermanos que estamos trabajando, partícipes o miembros de esa iglesia, no nos esforzamos para que haya todo lo necesario, entonces ¿de dónde se van a pagar esos gastos? ¿No dice el apóstol Pablo para que no haya necesidad de nada? A fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Ahora, la iglesia de México, gastos fuertes, un local de 1,000 metros, eso mide el nuevo local. Renta, en la ciudad donde las rentas son las más caras del país. Y todos los gastos que requiere la administración y apoyos y hermanos en pobreza, porque hermanos, ¿qué es lo que el Señor ha llamado para con los de allá afuera? Ver por la viuda, el huérfano, el necesitado. ¿Cuándo como iglesia vamos a ver por todo eso? ¿Cuándo como iglesia vamos a empezar a mandar misioneros? ¿Cuándo como iglesia vamos a tener lo suficiente para poder también tener pastores locales en cada iglesia? Hermanos, de verdad, hermanos jóvenes varones, que a veces pensamos, ¿y qué? ¿Cuál es nuestro llamado? Pues a trabajar arduamente con sus manos hasta que la espalda les duela. Ahora, si creen que exagero, escuchen al hermano Paul Washer. Para que tengamos abundante riqueza en nuestro... No, hermanos, hay mucho que hacer por el reino de Dios. Hay mucho que avanzar. Hay mucho que avanzar como para estar pensando esto, lo otro, aquello. Esto es la manera en cómo el amor se muestra para con los de afuera, no teniendo necesidad. Solo piensen qué pasaría si la iglesia no tuviera para pagar. Han hecho un contrato, hay un dueño de ese local y llega el momento del pago y, ay, no tenemos dinero. Bueno, ¿no que Cristo es suficiente? ¿No que el Señor mora en medio de ustedes? No, hermanos. Nuestra manera en la que Dios nos ha llamado en nuestra vocación muestra el amor de Dios para con los de afuera. Testifiquemos cómo lo es. Y hermanos, puse como ejemplo varones, jóvenes, pero lo mismo es para las hermanas, su vocación. Si han sido llamadas a hacer ayuda idónea, esfuércense por ser lo que Dios les ha llamado. Tengan contentamiento, sean la ayuda idónea de su esposo que está haciendo lo que Dios les ha llamado. Gócense en esto, alégrense, esfuércense en la tranquilidad de hacer lo que Dios les ha llamado, porque esto es bueno delante de Dios. Es bien difícil en nuestra generación hablar de estas cosas, porque por todos lados te bombardean y te dicen que no, hermanas, cuán atacadas son para hacer con gozo lo que Dios les ha llamado, para tener gozo y contentamiento y tranquilidad en lo que Dios les ha llamado. Se han encargado este mundo y el pecado de decir que esto es pesado. No es pesado, hermanos. Para el creyente esto es un gozo. Para nosotros como creyentes obedecer a nuestro Dios es un gozo. Y cuando no lo hacemos es dolor, nos duele. Así que demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque somos recordados del amor al que nos has llamado. Padre, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha puesto este amor en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Reconocemos nuestra gran incapacidad para crecer en este amor. Reconocemos nuestra gran incapacidad para llevar nuestra vocación, para amar a nuestros hermanos. Y, Padre, nos humillamos esta mañana ante ti suplicando gracia y sabiduría para llevarlo a cabo de tal manera que te glorifiquemos, Señor. Padre, por favor, concédenos, Señor, antes de que tú nos llames,
Vivir de la manera que te agrada a ti, Señor. Vivir glorificándote en todo, Señor, no buscando lo nuestro, sino mostrando el amor que vemos en Cristo, quien se despojó a sí mismo, quien se humilló haciéndose en forma de siervo, quien obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, por favor, ayúdanos a mostrar este amor en toda la manera en la que vivimos, Señor, por favor. Y Padre, sigue fortaleciendo a esta tu iglesia, Señor. Sigue mostrando tu gloria en ella, porque tú la has salvado y la has llamado y la has perseverado hasta hoy. Síguela guardando en Cristo, te lo pedimos. Amén.